Hola a todos, les doy un saludo gigante a cada uno de ustedes que nos están acompañando constantemente en nuestros programas. Mi nombre es Francisco Andrade y quisiera comenzar un nuevo capítulo de nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag Toda Escritura, donde justamente lo que hacemos es eso, es abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia y examinar sus misterios, examinar em, las cosas ricas que tiene para cada uno de nosotros. Y como les habíamos mostrado en los capítulos anteriores, hemos ingresado en las profundidades del libro de Daniel. Tuvimos un capítulo introductorio y el capítulo anterior hablamos del capítulo 1 de Daniel, donde se nos presentan a los personajes, se nos presenta el primer conflicto que tuvieron, la fidelidad de ellos y cómo el libro de Daniel es muy rico y abarcante. No es meramente la biografía de Daniel, eh, sino que tampoco es meramente un libro histórico, sino que es un libro profético y es un libro de que en sus mismas historias tiene lecciones que enseñarnos. Eh, por eso que en el canon hebreo era catalogado dentro de los libros eh, que hoy día nosotros podríamos considerar prácticamente como sapienciales, porque tiene algo que enseñarnos, tiene alguna lección que entregarnos, que contarnos. Bueno, el día de hoy vamos a abrir las páginas del segundo capítulo de Daniel, que Daniel capítulo 2, pero justamente aquí yo necesito contarles algo. Si han podido estar atentos a nuestro programa, nuestro podcast, Conversemos de las Escrituras, verán que ahora también en ese programa vamos a dirigirnos al estudio del libro de Daniel. Y como yo les conté cuando recién comenzamos de Aleph a Omega, este es un programa de apoyo a ese. Por lo tanto, si no lo han visto, yo les recomiendo que vean nuestros capítulos del podcast, porque realmente son muy buenos, son muy edificantes. Siempre cuando hay más de una persona interactuando es mucho mejor que una sola. Eh, y yo les cuento esto porque obviamente que Conversemos de las Escrituras se enfoca en los temas proféticos. Nosotros, cuando hablemos hoy día de Daniel capítulo 2, vamos a hablar de todo lo que rodea a la visión de Nabucodonosor, que es la visión profética propiamente tal. No vamos a hablar de la visión hoy día, pero sí vamos a hablar de lo que lo rodea, porque el capítulo 2 es muy rico. Es un capítulo que en la versión Reina Valera 60 tiene 49 versículos. De esos 49 versículos, podemos decir de que hay, estoy haciendo aquí la cuenta, aproximadamente 13 que hablan de la profecía y el resto no habla directamente de la visión profética, sino que también es un capítulo histórico, también hay una historia que contar y es la que queremos abrir acá. Así que si de alguna manera echas de menos o extrañas ver la parte profética, no te preocupes porque en Conversemos de las Escrituras junto a Josué y los invitados que podamos tener, vamos a ir hablando de eso. ¿Ya? Solamente esa pequeña aclaración. De todas maneras, insisto, el capítulo 2 de Daniel tiene mucho que ofrecernos. Tenemos ubicado en el contexto del capítulo 1 a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son sus compañeros, ¿verdad? Que son funcionarios del rey, que trabajan en la corte del rey. Y tenemos a este rey Nabucodonosor, que es una figura muy interesante, es un rey, un monarca muy absolutista dentro de lo que es Babilonia. El rey realmente era la figura máxima de autoridad y él podía hacer y deshacer a su antojo. Y más encima Nabucodonosor era una persona, digamos, con un carácter muy fuerte, con una estampa muy marcada, ¿cierto? Un conquistador, una persona que había hecho grandes cosas en Babilonia. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito más de la figura de este rey de acuerdo a los capítulos de Daniel. Lo vamos a ver en Daniel capítulo 2, 3, 4 y también algo en el capítulo 5. Pero no nos adelantemos todavía de eso. Ahora, Daniel capítulo 2, verso 1, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué encontramos acá? Dice que él tuvo sueños, es decir, durmiendo vinieron a él sueños, así como nosotros experimentamos sueños al dormir. Pero este sueño de tal manera lo perturbó, lo alteró, lo dejó mal, eh, sin ser en sí una pesadilla, sí era un sueño muy, no sé cómo encontrar las palabras, asombroso, provocador.
Y dice, y se le fue el sueño. Cuando hablamos de la expresión final, se le fue el sueño, no fue meramente de que se le fueron las ganas de dormir, sino de que se le fue el sueño porque el sueño mismo, el contenido del sueño, se le fue. Entonces él sabía de que este sueño era un sueño provocador, un sueño perturbador, pero no, el contenido del mismo se le había ido, los detalles se le fueron. Y por lo tanto quedó más preocupado todavía. Versículo 2. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Acá tenemos que hacer una nota aclaratoria. Se presenta 4 tipos de personas: magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Estos también eran funcionarios, altos funcionarios del rey, eran consejeros del rey, ¿ya? Y practicaban lo que para ellos eran artes, pero que para nosotros, según la Biblia, esto está prohibido, está vetado. Los magos practicaban la magia, los astrólogos, la astrología, el tema de ver en los astros y los destinos de la humanidad. Los encantadores, propiamente tal como lo dicen sus palabras, también hacían brujería. Y los caldeos, que eran un tipo particular de, de brujo, pero que era propio de Babilonia. De hecho, los caldeos era otra manera de llamar a los mismos babilonios, ¿ya? No eran, a ver, ¿cómo tener cuidado con la expresión? No eran del todo charlatanes, en el sentido de que ellos también sabían ciencia. En la antigua Babilonia, la ciencia propiamente tal y la pseudociencia, que es la brujería, la parapsicología y todos esos nombres modernos que reciben estas formas hoy, estaban mezcladas. Entonces no es como que había una gran separación. Por eso que yo les contaba en el capítulo anterior de que Daniel y sus compañeros fueron sometidos y tuvieron que aprender estas cosas, de las cuales habían cosas muy buenas como matemáticas, geometría, álgebra, idiomas, ciencias naturales, etcétera. Pero también había cosas que el Señor les había dicho que se tenían que mantener alejados, y ellos fueron ramos que tuvieron que cursar obligatoriamente en esa Universidad de Babilonia. Yo quisiera buscar algunos textos aquí para apoyarme. Por ejemplo, Levítico 19, versos 36, dice, perdón, verso 26, Levítico 19, 26 dice: no comeréis alguna cosa con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. El mismo capítulo, el verso 31, dice lo siguiente: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 26 dice: y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y Deuteronomio capítulo 18 y los versos 10 y 12 dicen así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Voy a leer los versículos siguientes, el 13 y el 14. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Nótense que Dios es muy claro y muy tajante en decir: estas son cosas las cuales yo no quiero que tú entres, yo no quiero que tú te metas, no quiero que hables ni andes consultando a los muertos, ni a los adivinos, ni a los encantadores, ni nada. Son cosas que el Señor dejó lejos de nuestro alcance. Y lo hizo con buena razón. Son disciplinas, llamémosle así, eh, que enseñan cosas contrarias a la escritura. Enseñan que uno puede comunicarse con los muertos, siendo que la escritura es muy clara en decir que los muertos están fuera de nuestro alcance, están dormidos. No podemos conectarnos con ellos. Solamente podremos tener contacto con seres muertos cuando esos seres muertos hayan de ser resucitados cuando Cristo venga. Espero alguna vez tener tiempo para hablar específicamente de todo ese tema, que es un tema realmente apasionante. Pero por ahora quedémonos con que son cosas que el Señor ha dicho que no. Y sin embargo, entramos en esta historia donde Nabucodonosor tiene a este tipo de personas que hacen estas cosas como sus consejeros. Ahora, los llamó para que le explicasen sus sueños. ¿Qué es lo que esperarían ustedes?
Si fueran el funcionario real en cuestión, probablemente ustedes esperarían: muy bien, rey, cuéntenos el sueño y nosotros le damos alguna interpretación. Si estos adivinos, magos, astrólogos, caldeos tenían realmente algún tipo de poder, tal vez iban a poder hacer lo que el señor lo que el rey Nabucodonosor les estaba pidiendo. Si eran charlatanes, claramente iban a necesitar por lo menos escuchar el sueño para intentar inventar algo. Pero aquí ellos van a quedar desenmascarados como los fraudes que eran. Fíjense los textos siguientes, versículo 3. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Aquí pasa algo interesante, tengo que hacer un paréntesis, pero los versículos 1 hasta el 4 están escritos en hebreo, como lo que venía siendo escrito el libro de Daniel. Pero ahora, a partir del versículo 4, cuando habla de que los caldeos hablaron al rey en lengua aramea, estos estos versículos van a venir escritos en arameo. Y esta escritura aramea va a durar hasta el capítulo 7, algo que es muy interesante, puesto que es el único libro de toda la Biblia que está escrito en los idiomas en cantidades importantes. Nosotros vemos aparición de un idioma dentro de un pasaje para explicar una palabra, pero aquí el discurso que viene en arameo, ¿ya? Que era el idioma oficial del reino de Babilonia, es lo que significa en inglés para nosotros el día de hoy, un idioma mundial. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, es una reverencia, un saludo oficial. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lo que yo les decía, ellos iban a decir: muy bien, dinos qué soñaste, y nosotros te diremos qué significa. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Fíjense que el rey los conoce, claramente el rey los tiene cerca de sí, son sus funcionarios, los ha visto desempeñarse y sabe qué son y de qué son capaces. Y sabe de que ellos eran unos charlatanes, entonces le dice: a ver, el asunto lo olvidé. Me imagino las caras de ellos en ese momento diciendo: ¿cómo vamos a poder decirle algo al rey? Y el rey infiere eso y les dice: si no me muestran el sueño y su interpretación, ustedes van a ser hechos pedazos y sus casas convertidas en muladares. Eh, las casas iban a ser destruidas y convertidas en lugares para los animales, por así decirlo. Entonces, fíjense, el rey les está imponiendo una carga dura y pesada y está diciendo: ustedes funcionen para lo que los tengo. Y es al mismo tiempo una dicotomía, una contradicción, como quieran llamarles, porque si el rey sabe que no son tan buenos, porque los tiene allí. Bueno, sigamos adelante. Versículo 6. Si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. En otras palabras, acá hay dos caminos: o la honra, ¿cierto? Y los favores y los dones, o la muerte. Este es un asunto de vida o muerte, y esta es decisión del rey. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y demostraremos la interpretación. O sea, ellos insisten: a ver, cuéntenos el sueño y lo interpretamos. No son capaces de, además, saber qué fue lo que él soñó. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey nuevamente les dice: yo los conozco, me quieren dar alguna respuesta, están poniendo dilaciones, están preparando una respuesta mentirosa, una respuesta perversa. Si no me muestran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, así que muéstrenme el sueño. Claramente la petición del rey es difícil, pero no debiera ser difícil a personas que supuestamente tienen algún tipo de poder divino, que era la pretensión de estos hombres. ¿Ya? Estos hombres decían tener contacto con los dioses y por lo tanto podían hacer cosas que los hombres comunes no podían. Entonces Nabucodonosor les dice: bueno, hagan uso de esos poderes que ustedes dicen tener y cuéntenme qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que soñé y qué significa. Ciertamente es un asunto difícil para un ser humano de carne y hueso, y ellos pretendían ser otra cosa. Entonces el rey aquí también, sin justificarlo, porque nada justifica, digamos,
la violencia ni las amenazas, pero el rey funcionaba de esa manera. Entonces ella dice, ya pues, ¿me van a contar el sueño o no? Si no, ya sabemos cómo van a terminar ustedes. Y el verso 10, ante su desesperación, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Fíjense el argumento de ellos. Primero, nadie va a poder declararte esto. No se trata de nosotros. Se trata de que no hay hombre, ningún hombre podría declararte esto. Y en ese sentido ellos tenían la razón. No hay hombre que pueda leer los pensamientos de otra persona, menos los pensamientos que tuvo dormido. En este sentido ellos hablaron la verdad. Y el segundo argumento es, acudieron a la historia. Si usted revisa, Rey, los libros de historia, nunca jamás nadie pidió algo como lo que usted está pidiendo. Esto es una cosa inédita. ¿Ya? Se están tratando de defender, como decimos en Chile, como gato de espaldas, ¿cierto? Tratando de zafar de esta situación que los iba a llevar a la muerte. Pero el versículo 11 es de vital importancia, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Termina su argumentación diciendo lo que usted está pidiendo es difícil, no hay quien lo pueda declarar, no hay humano que lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Aquí, fiel a su condición de brujos, de astrólogos, de magos, ellos dicen mitad verdad y mitad mentira. ¿Cómo es? Les quiero comentar lo siguiente. Cuando ellos hablan de dioses, la palabra en plural es Elohim. Y es la palabra que el equivalente, digamos, arameo de la palabra Elohim, que en hebreo se utiliza para hablar del verdadero Dios. El verdadero Dios se expresa como Elohim, que es una palabra plural, porque nosotros sabemos de que Dios, siendo un Dios, está expresado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo tanto se le llama Elohim en plural. Por lo tanto, claramente ellos están diciendo verdad en el sentido de que este no es un asunto que pueda revelar un hombre, pero sí lo puede revelar el gran Elohim, el gran Dios. Ellos hablan de dioses porque tenían varios, pero en realidad dentro de lo que hablaron algo de verdad, referirse al único Dios que es Elohim. Sin embargo, aquí fallaron. Y ellos dijeron, ese Dios, su morada no es con la carne. En otras palabras, ellos están diciendo que esta solución está más allá de este mundo. Y claro, Dios trasciende. Pero cuando ustedes leen Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios maravilloso, ese Elohim, el único Dios trascendente, lejano, es también un Dios cercano, que incluso dio a su Hijo para vivir entre nosotros. Mitad mentira, mitad verdad. Claramente estos magos y astrólogos sabían algo del Dios verdadero, pero muy lejanamente. La Biblia nos revela quién es este Dios verdadero y nos revela quién va a poder dar la respuesta a la petición del rey. En este texto lo tenemos. Porque hasta ahora Daniel no ha aparecido. No estaba entre la plana de oficiales que fueron los primeros a los que el rey trajo a consultar. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Aquí el rey dice, ok, no me van a poder cumplir lo que les estoy pidiendo. Se acaban, se mueren todos. No solamente los pocos que llamó, no sabemos el número, pero llamó unos pocos. Todos los de su especie, todos los sabios, todos los funcionarios reales. Y aquí entra Daniel y sus compañeros porque ellos eran parte de esa plana de oficiales reales, solo que no estaban allí en ese momento. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. ¿De dónde venía esa sabiduría y esa prudencia? Del Señor. Habló sabia y prudentemente a Arioc, capital de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. En otras palabras, llegan donde ellos a buscarlo, señor Daniel, compañeros, salgan porque los vamos a ir a matar a todos. Y Daniel dice, ¿qué pasa? Y se informa con él. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había.
Arioc le contó toda esta historia que yo les he contado, contó a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjense cómo irrumpe Daniel. Daniel va y se presenta delante del rey y le dice, querido rey, yo lo único que te pido es tiempo. Danos tiempo para que nosotros podamos ayudarte en este dilema. Dame tiempo. Y el rey le concede tiempo. De alguna manera, las experiencias que ya habíamos leído la semana pasada muestran de que el rey conoce a Daniel. Ve cómo es él, cómo se comporta él y los compañeros, Azarías, Ananías y Misael, y que son diferentes. Entonces dice, bueno, les vamos a dar tiempo. A los otros no quería más, no les dio chance, pero a estos les da chance. Pero ¿y qué hace Daniel? Versículo 16. Perdón, de versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel hace lo único que puede hacer, pero es lo que debe hacer. Daniel toma a su grupo de compañeros y juntos acuden a Dios, golpean las puertas del cielo mediante la oración. Esta es una tremenda enseñanza sobre el poder de la oración. Todo el libro de Daniel lo es, lo vamos a ver más adelante, pero Daniel es un hombre de oración. Y sus compañeros también, y juntos oran, él ni siquiera ora solo, acude a ellos que tienen la misma fe que él, y juntos invocan al Señor y piden, Señor, vamos a morir por algo lo que ni siquiera tuvimos parte, pero claramente tú debes tener algún plan, ayúdanos, danos el sueño y la interpretación que el rey necesita. A esta altura es poco probable que Daniel y sus compañeros supieran la importancia del sueño que venía. Ellos solamente estaban cumpliendo con servir al rey, eran fieles con su servicio al rey y obviamente no querían morir. Pero el sueño iba a tener importancia, que iba a trascender al mismo Daniel. Esto es un asunto muy, muy relevante y muchas veces el Señor, las cosas tan trascendentes, las pone en contexto de cosas cotidianas, de cosas domésticas, y nos pone a prueba a nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos saber ser como Daniel y acudir a Dios y hacer las cosas que el Señor nos ha enseñado durante años, como son orar, tener fe, clamar al Señor. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios en respuesta a estos muchachos? Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le revela a Daniel. Recuerden que de ellos 4, al que había sido bendecido con revelaciones especiales era Daniel. Entonces me imagino a los otros 3 orando mientras Daniel recibe la visión y recibe el mismo sueño y la interpretación de lo que el rey había recibido. Esto es una maravilla, esto claramente proviene de Dios. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Estos textos son realmente maravillosos, son preciosos. Daniel expresa después de la fe inicial para clamar y pedir a Dios, ahora la fe lo lleva a agradecer y a alabar el nombre de Dios, que es algo que también nosotros debiéramos hacer más a menudo. Alabar a Dios cuando Dios nos responde. Y él alaba a Dios. Y en su alabanza hay palabras que realmente muestran qué significa el libro de Daniel en general. El libro de Daniel nos muestra a un Dios poderoso, un Dios sabio, pero nos muestra por sobre todo un Dios soberano, un Dios en cuyas manos están los asuntos de nuestro mundo y del universo completo. Los reyes los pone y los saca el Señor. Y Él da, ¿se acuerdan cuando hablábamos del capítulo anterior de cuando Dios da sabiduría, pone a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos, ¿cierto? Y pone en ellos dones especiales. Bueno, aquí Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y Él es capaz de revelar lo que está escondido. Es una tremenda alabanza y un reconocimiento de este Dios soberano, de este Dios maravilloso,
al que nosotros también servimos. Y debiéramos servir de la misma manera que Daniel, confiando en la soberanía de Dios, que es el derecho que Dios tiene de gobernar los asuntos no solo de este mundo, sino que también de cada uno de nosotros. Nuestras vidas son parte de la soberanía divina y nosotros debiésemos cada día en oración presentarle al Señor nuestra vida y decirle: Señor, está en tus manos, haz tú como quieras y revélame lo que necesito saber para ser parte de esa soberanía tuya, para ser parte de esos planes que tú tienes y que han de realizarse, y que tu voluntad se realice con mi colaboración y no a pesar de mi oposición. Muchas veces somos más piedra de tropiezo que facilitadores, pero nosotros como Daniel debiésemos ponernos a disposición de Dios y decir: Señor, que tu soberanía se ejerza a través mío. Queridos, ¿cómo sigue la narrativa? Verso 24. Ahora Daniel, después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel es un hombre justo. Los otros personajes que iban a morir también como parte del edicto no eran para nada personas muy buenas. Pero Daniel no iba a permitir que ellos fueran muertos. También lo hizo por ellos, también lo hizo para salvarlo a ellos. Y eso también nos dejó una tremenda lección sobre cómo nosotros debemos lidiar con la gente que a lo mejor no nos quiere. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. Fíjense que Arioc también se muestra como un facilitador, puesto de que está dispuesto a dialogar con Daniel, a contarle lo que ha pasado y lo lleva de vuelta. Arioc probablemente también sabía quién era este Daniel y qué era capaz de hacer, que era capaz de contactarse con el Dios del universo. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Verso 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, el nombre que le habían puesto en Babilonia: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esta es la gran pregunta: ¿podrá o no podrá? Y me encanta la respuesta. Verso 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. La primera parte de la respuesta es similar a lo que habían dicho los otros, justamente los aludidos acá, los sabios, los astrólogos, los adivinos. No hay cómo. Ningún hombre lo podría hacer. Pero, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le presenta a Dios al rey Nabucodonosor. Daniel es un evangelizador de su tiempo. Hay un Dios en los cielos, le dice a Nabucodonosor, no tus dioses, no aquellos que tú conoces y cuyos sirvientes son estos que no te pudieron decir nada. Hay un Dios en los cielos, solo uno, el cual revela los misterios. Si ese a mí me lo ha revelado, y yo te lo voy a dar a ti. Daniel tampoco busca honra para sí, tampoco le dice: bueno, rey, lo logré, voy a darte en el gusto. No, hay un rey, hay un Dios en los cielos, el que revela los misterios. Soy un simple instrumento. Y aquí viene la visión, en la cual, cuyos detalles no vamos a entrar, tampoco podríamos por ahora, pero lo vamos a hacer en nuestro programa Conversemos de las Escrituras, así que de verdad estén atentos, y si no han visto los capítulos anteriores, no se los pierdan. Están todos en el canal de YouTube. La cosa es que cuando Daniel revela el sueño y la interpretación, ¿cómo reacciona el rey? Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. La reacción del rey es notable porque el rey es, en su propio pensamiento, el ser humano más elevado que hay. Es prácticamente un ser divino, prácticamente alguien digno de adoración, pero él se arrodilla y se humilla ante Daniel. Ahora, nuevamente, es una persona que no tiene todavía un conocimiento cabal del verdadero Dios, por lo tanto, él adora al instrumento, él adora a Daniel, y demanda que le ofrezcan presentes e incienso, o sea, como que Daniel fuese un dios. Pero el rey está empezando a conocer. Y verso 47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro
es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey hace un reconocimiento muy grande de lo que es Dios. Dice que es Dios de dioses. En otras palabras está diciendo, ese Dios está por encima de los míos. Y también dice Señor de los reyes. Él es un rey. Él está diciendo, ese también está por encima mío. Es un reconocimiento de humildad. Pero todavía hay una resistencia. Todavía Nabucodonosor no está listo para que este Dios sea su Dios. Por eso le dice el Dios vuestro. Y ese es un detalle interesante que vamos a profundizar en los capítulos que vienen. De todas maneras, por ahora, el rey engrandece. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Queridos, para ir cerrando, el rey engrandece a Daniel y le da muchos dones y dice que lo hace gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. O sea, Daniel queda por encima de todos los demás, ya no es parte, digamos, de esta casta, sino que es el gobernador de Babilonia, un puesto político, y el jefe de los sabios de Babilonia. Queda por sobre ellos. Y aquí nuevamente aparece el Daniel humilde, ese Daniel lleno de virtudes. Daniel dice, rey, yo no estoy solo. Mis compañeros también oraron. También todos juntos clamamos a Dios. Yo te ruego que también los consideres a ellos. Y el rey Nabucodonosor dice que pone sobre los negocios de la provincia a Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras, podríamos decir que estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y después el resto los engrandece. Y Daniel estaba en la corte del rey. Queridos, Dios tiene el poder para engrandecerte a ti y para que seas reconocido y para que te vaya bien. No ocurre en el 100% de los casos, Dios sabe por qué lo hace a veces, a lo mejor no te va tan bien como quisieras. Pero lo primero que debieras buscar no es que te vaya bien, lo primero que debieras buscar como Daniel es estar en la presencia de Dios, es orar, es clamar a Dios, alabarle cuando Él te responde y compartirlo con aquellos que no lo conocen. Irrumpir en los problemas de otras personas con este Dios que puede solucionar y que soluciona los problemas de la humanidad. El mensaje de Daniel es un mensaje maravilloso, pero es una historia que todavía no ha concluido. Por lo tanto, aquí yo te animo a dos cosas. Primero, que estés atento, porque el próximo capítulo vamos a seguir hablando del libro de Daniel y vamos a ir al capítulo número 3, que es un capítulo apasionante y que es una continuación de esto. Pero también te animo a que estés atento a nuestros programas, en nuestro podcast Conversemos de las Escrituras, puesto que ahí vamos a analizar la médula de este capítulo 2 y de otros capítulos de Daniel desde el punto de vista profético. Así que, queridos, cordialmente invitados para nuestro próximo capítulo, cuando volvamos a abrir la escritura de Aleph a Omega y estemos atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos. Que Dios, el Dios de Daniel, sea también tu Dios y te bendiga a cada uno de ustedes.